Voy a comentaros brevemente, porque ahora veréis por qué, el tema 18, el análisis factorial. Fijaos que primero he explicado en el tema 17 el análisis de componentes principales y ahora el 18 el análisis factorial, cuando en realidad desde un punto de vista, digamos, yo diría histórico incluso, se tendría que explicar al revés, porque el análisis de componentes principales es un tipo especial de análisis factorial. O sea, digamos, el análisis factorial es el género, y dentro de este género hay diferentes especies. Una de ellas es el análisis de componentes principales. ¿Eh? Pero, ¿por qué lo explico después? Parecería lógico primero empezar a explicar la globalidad, ¿no? Y después lo específico, ¿no? No porque creo que es más fácil entender lo que hace tanto el análisis factorial como el análisis de componentes principales, explicando primero la especie o una de las especies posibles, que es el análisis de componentes principales, y después explicar la visión más global. Después, por otro lado, actualmente se aplica mucho más el análisis de componentes principales que el análisis factorial. Ya veréis también por qué en la explicación que os voy a dar aquí. Brevemente, porque tampoco no quiero profundizar, pero con mucho detalle, pero es necesario que en algún momento se os explique esta generalidad que representa el análisis factorial. El análisis factorial, como el análisis de componentes principales, es una técnica para reducir dimensiones, para conseguir una representación de unas variables originales, que pueden ser muchas, pueden ser 5, pueden ser 7, pueden ser 30, pueden ser 50 variables originales, representarlas en 2, 3, 4 ejes principales, cuatro ejes que podamos visualizar las nubes de puntos y por lo tanto ver, pues, por un lado, pues, quiénes están más cerca de quiénes, ¿no? Qué individuos o qué pacientes o qué lagos o qué textos o lo que sea que estemos estudiando, ¿no? Y estemos analizando muchas variables de aquellos individuos, pues cuáles quedan más cerca unos de otros, cuáles quedan alejados, qué quiere decir que estén cerca, bajo qué componente se visualizan aquella proximidad, etc. Todo lo que hemos visto en el análisis de componentes principales es extrapolable perfectamente al análisis factorial. El análisis factorial eh, tiene, por lo tanto esta primera idea, que es una reducción de dimensiones, o sea, representar una nube de puntos que inicialmente con las variables originales es imposible representar. Entonces, digamos que podríamos decir que hay dos momentos cruciales en el análisis factorial, muy importante. Uno, lo que se llama la extracción, el procedimiento de extracción de los factores. Ahora veremos, ¿eh? Pero de momento, este primer paso, extracción de los factores, ¿vale? Y después, un segundo paso, un segundo momento, que es lo que llamamos la rotación de los ejes. ¿Veis? ¿De acuerdo? Estos dos momentos son esenciales. La, el análisis de componentes también tiene estos dos momentos, el procedimiento de extracción de los componentes o de los factores y después la rotación. Lo que ocurre es que en el análisis de componentes principales, esta elección de los factores se hace de una forma única y es mediante un procedimiento que se llama de componentes principales. O sea, el nombre análisis de componentes principales viene de un procedimiento de extracción de factores del análisis factorial. El análisis factorial tiene diferentes formas de extracción de factores. Una de ellas, el análisis de componentes principales. Por lo tanto, cuando yo hago una extracción de factores mediante el método que se llama de componentes principales, en los softwares hay esta opción, en un análisis factorial hay opción. ¿De qué manera quieres extraer los factores? Pues el método de las componentes principales, el método de componentes principales. Por lo tanto, ya estamos dando un primer paso para que este análisis factorial sea en realidad de la especie
análisis de componentes principales. Y he dicho un segundo momento. El segundo momento es la, uh, la rotación. Pues en el análisis de componentes principales no existe rotación. El análisis factorial puede ser con rotación, y hay diferentes formas de rotación de los ejes, ¿no? Ahora veréis qué es, y el análisis de componentes principales no tiene rotación de los ejes. Por lo tanto, fijaos, el análisis de componentes principales es un análisis factorial donde la extracción de los factores es mediante el análisis de componentes principales, mediante un método que se llama de componentes principales, y no existe rotación. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que es un análisis factorial que ya está prefijado. Un poco, yo siempre pongo el ejemplo de cuando vas a un restaurante de estos de que hay un primero y un segundo para... Que no hay para elegir, digamos. Que aquel restaurante que ocurre en los pueblos, aquellos perdidos en la montaña, ¿no? Que hay un restaurante que vas allí y dices, hoy hemos hecho de primero tal cosa y de segundo tal otra cosa. Y si te gusta, te lo comes y si no, te vas. ¿De acuerdo? Esto sería el análisis de componentes principales, un análisis factorial sin elección, porque ya está determinado cuál es la forma de extracción de los factores y cuál es, y que no existe rotación. En cambio, el análisis factorial, que no es análisis de componentes principales, hay diferentes formas de extracción de factores. Una de ellas podría ser el análisis de componentes principales, pero después tiene que haber alguna rotación, ¿vale? ¿De acuerdo? Puede ser que no haya rotación, pero que el método de extracción no sea el de componentes principales, sea otro método de extracción. Sería un análisis factorial sin rotación. ¿De acuerdo? Pero el análisis de componentes principales es un análisis factorial donde el método de extracción de los factores es el método de las componentes principales y donde no existe rotación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre en un software estadístico os pedirá cuál es el método de extracción de los factores que quieres aplicar, cuál es el método de rotación que quieres aplicar, o no quieres aplicar un método de rotación. ¿De acuerdo? Esto transforma el método, el análisis de componentes principales, el análisis factorial, perdón, en un método que tiene muchas soluciones diferentes, cosa que no ocurre con el análisis de componentes principales, que la solución es única. Unos mismos datos, un análisis de componentes principales hecho en un lugar por una persona o hecho por otro, el resultado es el mismo. En cambio, el análisis factorial va a depender de el método de extracción que se utilice y si existe rotación, si existe o no rotación y qué tipo de rotación, porque hay diferentes tipos de rotación. Esto lo transforma en un método muy complejo que has de ser muy experto para poderlo utilizar, ¿eh? Esto es una primera consideración que hay que hacer para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que en realidad vais a aplicar pocas veces seguramente factorial por este nivel de complejidad y por este grado de soluciones diferentes que tiene el análisis, cosa que no ocurre con el análisis de componentes principales. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, la idea es acordaos, esta era la idea de los componentes principales. En el caso del análisis factorial, lo que hacemos es, fijaos, decir, inicialmente, aquí teníamos que creamos unas componentes que cada una de ellas tiene un poco de cada una de las variables originales. Y este poco son los coeficientes que veíamos. En el análisis factorial, lo que acabamos es haciendo lo siguiente, es explicando cada una de las variables, fijaos, cada una de las variables las explicamos en función de unas macrovariables, unos factores, le llamamos factores en lugar de componentes, aunque es esta noción de mezcla de variables originales que tiene esta noción de componente que decíamos inicialmente. En los primeros vídeos de este curso decíamos, la noción de componente es una mezcla de variables originales mediante unos coeficientes. Y este nombre a veces se llama componente, a veces se llama factor, a veces se llama función discriminante, macrovariable. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí cada una de las variables originales las expresamos en función de una serie de funciones que al mismo tiempo, esta F1, esta F1, esta F1, es una mezcla de estas variables originales. ¿Veis? Un poco
Es un pez que se muerde la cola, ¿eh? Estamos ahora expresando cada una de las variables originales como una serie de funciones, de, de- de factores, mejor dicho, de funciones que son factores, que cada uno de ellos es una fórmula diferente, es una expresión diferente de estas variables originales. Fijaos que en el siguiente apartado lo pongo, ¿eh? ¿Veis? F1 es una mezcla determinada, con unos coeficientes determinados, de las variables originales. O sea, aquí cuando yo os escribo estos factores, en realidad os estoy escribiendo lo mismo que os escribía con las componentes, ¿veis? Cada componente es una mezcla determinada de las variables originales. Lo que ocurre es que aquí, así como en las componentes yo tengo d componentes, en el análisis factorial yo puedo especificar, la técnica puede especificar un número determinado de factores, que va a ser siempre menor que d. Va a ser un número de factores. Este c no es igual que d. El número de factores puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, los que yo utilice para representar cada una de las variables originales. Pero cuando yo he encontrado estos factores, con estos factores de alguna manera explico cada una de las variables hasta cierto punto. ¿Vale? Porque todo esto de aquí, ¿veis? Todo esto de aquí, si en esta U, ahora os diré qué es, todo esto de aquí, digamos, explica x sub 1, pero no del todo. Lo explica parcialmente, que puede ser en un porcentaje más grande o más pequeño. Esto será importante, ya veréis. Y lo que no es explicado por esto, esta combinación, le llamamos, esto viene a ser como una especie de residuo, ¿de acuerdo? Que es un término que le tengo que sumar a esta combinación de factores para llegar a explicar, a representar de forma perfecta la variable x sub 1, con estas c factores que yo he elegido previamente, ¿de acuerdo? Con el método de extracción que haya elegido y con el método de rotación que yo haya elegido. Toda esta parte de aquí, le llamamos comunalidad. ¿eh? Comunalidad. ¿Cuánto tiene de común? Porque claro, fijaos que de alguna manera estoy explicando x sub 1 en función de una serie de factores que son fijos. Estos factores son fijos, son los mismos, con coeficientes diferentes, pero de alguna manera son factores que son las mismas variables. ¿Vale? Toda esta parte de aquí, sin contar la U, le llamamos comunalidad de la variable. ¿De acuerdo? Comunalidad. Esto lo veréis aquí. Ahora luego aparecerá esta noción de comunalidad. Cada una de las variables tendrá un grado de comunalidad. Esto, fijaos, este es el ejemplo de los exámenes. Yo tengo, fijaos, una, una, una expresión de cada una de las variables originales y cada una de estas variables originales va a ser una combinación de los factores, de estos factores que yo he elegido, y esto tendrá un grado le llamamos comunalidad, ¿de acuerdo? Comunalidad. Y fijaos que vamos a tener diferentes comunalidades que son, de alguna manera, que tienen en común cuando yo las expreso cada una de estas variables en función de estos factores iniciales. ¿De acuerdo? Esto es lo que decíamos aquí, ¿veis? Esta expresión que hemos dicho aquí, ¿veis? Que cada una de las variables tiene una comunalidad. Todo esto es común porque de alguna manera lo puedo representar mediante una serie de variables fijadas. ¿De acuerdo? En cambio, habrá este elemento único, este elemento único que cuando sea muy grande va a ser un mal análisis, porque de alguna manera quiere decir que no estoy explicando las variables originales mediante estos factores comunes. Por tanto, es perjudicial que de alguna manera esta comunalidad sea baja. ¿De acuerdo? Va a ser muy importante, por lo tanto, extraer un número de factores, buscar una forma de extracción para que esta comunalidad sea muy grande y esta unicidad sea pequeña. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un análisis de factorial es muy importante ver esta comunalidad, que sea
lo más grande posible. Si puede ser del 80 o del 90%. Valores por debajo, aquí lo explico en algún momento, de comunalidad. Digamos, veis, aquí dice la comunalidad, menos del 75-80% es malo. La comunidad de las variables originales, o al menos un grupo de ellos que especialmente queremos explicar, sea también al menos del 75-80%, o de tanto por 1, 0,75 o 0,8. Y esto es un elemento importante. Entonces, muchas veces la forma de extracción de los factores se va buscando el método de extracción que tenga una comunalidad más grande. Por esto hace la técnica más complicada, por esta búsqueda de cuál es el mejor forma de extracción, el mejor forma de giro de los ejes, de la rotación mejor, para conseguir una comunalidad más grande. Hace la técnica engorrosa y difícil y larga y que tienes que ir ensayando mucho, ensayo-error para ir encontrando la mejor forma de extracción de los factores. Pero al final tú llegas a poder decir que el factor 1 de representación, cuando llegas a tener el factor, bueno, pues este factor 1 es esta mezcla determinada de variables originales, esta segunda. Y aquí acabamos en un punto exactamente igual que en las componentes principales. Se interpretan los factores en función de estos coeficientes, si son grandes, si son pequeños, si son positivos, negativos, porque esto va a tener una representación. Vamos a representar, en función del factor 1 y del factor 2. Aquí os he puesto el caso de los 15 alumnos del tema 17, del análisis de componentes principales, las notas de estudiantes de bachillerato, como el análisis factorial y el análisis de componentes principales, que es un tipo de factorial, como os he dicho, da un resultado muy similar, o sea que la representación es bastante similar. Es bastante similar. A ver, os decía, métodos de extracción. Bueno, hay diferentes métodos de extracción. Uno es las componentes principales, que es el más habitual, evidentemente. Hay el de la máxima verosimilitud, el método de los mínimos cuadrados, que de alguna manera cada uno de los métodos lo que busca es de alguna manera optimizar estos ejes que se encuentran, ¿no? Tú puede ser que mediante un método determinado, el giro, acordaos que todo análisis de componentes principales y todo análisis factorial no deja de ser un giro de los ejes, un giro, un buscar la nube de puntos, pues buscar un eje que represente lo mejor posible la nube de puntos. Decíamos en el análisis de componentes principales que que a lo mejor el eje hubiera sido uno de estos, por ejemplo el rojo, ¿no? ¿Vale? Bien, este sería el primer eje, la primera componente principal. A lo mejor la primera componente principal. Si en lugar de extraer las componentes por el método de las componentes principales lo hiciéramos con el método de los menos cuadrados, a lo mejor el eje sería así. Y esto representa unos coeficientes un poco diferentes que estos. ¿De acuerdo? Bueno, pues un poco esta es la idea, ¿de acuerdo? Por un lado, que la nube de puntos puede ser que la veamos desde una perspectiva diferente, desde unos ejes diferentes, ¿de acuerdo? Uno podría ser un método de extracción y otro tampoco no cambia mucho, pero bueno, puede haber unas ligeras diferencias entre uno y otro método, y bueno, pues hay muchas discusiones así teóricas, matemáticas, de cuál es el mejor método en unas condiciones, cuál es el mejor método de extracción de los factores en otras condiciones. Fijaos cómo el análisis de componentes principales no resuelve esta problemática, porque solo hay un método, es el método de los componentes principales y punto, se ha acabado. Bien, y el segundo momento es el momento de la rotación de los ejes, ¿no? Momento en que, de alguna manera, lo que hacemos es lo siguiente, yo he obtenido un eje determinado, el de componentes principales o el de mínimos cuadrados, o el que sea, un eje, bueno, pues puedo establecer un pequeño giro, ya no por el método de extracción, sino porque yo puedo permitirme, una vez he fijado un eje, por ejemplo el rojo, mediante un método de extracción, ahora puedo hacer una rotación de este eje. Puedo hacer rotaciones de todos los ejes.
perpendicularmente, o sea, ortogonalmente que llamamos, yo puedo hacer que aquellos ejes giren, ¿no? Y una vez, fijaos, si yo he llegado a este rojo de aquí, pues el otro vendría por aquí. Bueno, pues yo puedo ahora girarlo un poco, este por aquí y este vendría por aquí abajo, o para abajo, y este vendría para aquí. Pero yo puedo girar, puedo hacer una rotación. Y hay diferentes criterios para hacer rotaciones. ¿De acuerdo? Hay diferentes criterios. De los muchos criterios que hay, el más popular, el más conocido, el que se entiende más, es lo que se llama el método Varimax, que quiere decir eh, variación máxima, Varimax. Y esto, coeficientes máximos. Lo que quiere decir es que lo que busca el método Varimax es, pensad que, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de componentes o un análisis factorial, lo que acabamos teniendo, como hemos dicho, es unos coeficientes que multiplican a las variables originales, y el que haya muchos coeficientes, lo habéis visto en los ejemplos que hemos estado viendo en el tema 17 de componentes principales, ¿no? Cuando hacemos un análisis de este tipo y tenemos muchos coeficientes que pesan bastante, y, y unos positivos, unos negativos, y muchos pesan, y hay pocos ceros o pocos valores de coeficientes muy bajos, muy pequeños, dificulta mucho la interpretación, dificulta mucho el ponerle un nombre a aquella componente o a aquel factor. Entonces lo que hace el Varimax es buscar la rotación que haga que los coeficientes grandes sean cada vez más grandes y los pequeños cada vez más pequeños. O sea, lo que hace es polarizar los valores de los coeficientes de las componentes o de los factores, depende del método de extracción que haya obtenido. Pero si yo aplico un Varimax, por ejemplo, lo que estoy haciendo es buscando que si aquí tenía yo qué sé, por ejemplo, un 0,4, un 0,4, un 0,35, un 0,38, un 0,42, un 0,02, un 0,01 o un 0,1, un 0,1, un 0,2, pues que de alguna manera este 0,1 y 0,2, que son bajos pero no del todo, que sean aún más bajos. Y los grandes, el 0,4 sea aún más grande, 0,6. O sea, consigue polarizar los valores de los coeficientes y quedarte con pocos coeficientes con valor distinto de casi cero, digamos, ¿no? Esto permite poner nombre a los factores de una forma más eficaz. De alguna manera nos simplifica el análisis. Y bueno, si no perdemos mucha comunalidad, pues vale la pena utilizarlo. Si perdemos mucha comunalidad, pues no vale la pena. Entonces, repito, con esto voy acabando. Lo que quiero es que os deis cuenta de que el análisis factorial es un mecanismo muy complejo, con mucha opcionalidad, cosa que no hay en los análisis de componentes principales, y esto lo hace complejo, lo hace más técnico, lo hace más de especialista. Un análisis de componentes principales lo puede hacer prácticamente cualquiera, incluso interpretarlo. Una vez lo has hecho, interpretarlo con todas las herramientas que hemos ido viendo es relativamente fácil. En cambio, un análisis factorial, realizarlo es complejo porque hay mucha opcionalidad, y encontrar el mejor análisis de factorial siempre es dificultoso, ¿no? Ahora, evidentemente, tiene buena prensa en la estadística porque realmente puedes conseguir mucha eficacia y mucha capacidad después de interpretar. Y en este sentido está muy bien visto por parte de los estadísticos. Pero es verdad que para el no estadístico es más complejo, y por eso se suele explicar más el análisis de componentes principales que el análisis factorial. Repito, quería que tuvierais un poco de visión global de lo que es el análisis factorial, y que sepáis cuando os enfrentáis a un análisis factorial en un software estadístico, esto que os va a pedir qué método de extracción queréis, cosa que no os hará el análisis de componentes principales, que hará directamente el método de extracción componentes principales, y después que os dirá si queréis hacer una rotación
o no. Y si queréis hacer una rotación, ¿cuál? Y esto representa, como podéis imaginar, una complejidad. O sea, se tendría que hacer un curso entero de factorial. El análisis factorial necesita un curso entero para ver todos los entresijos, toda la complejidad, toda la opcionalidad, como os decía antes. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto, repito, lo dejamos aquí y así tenéis una comparativa. Y aquí, bueno, aquí tenéis, veis, la idea esta de los factores, a partir de estas variables originales, cuáles son las comunalidades y cuáles son los coeficientes de los factores, como antes os he comentado, y que efectivamente salen unos coeficientes en el caso de las asignaturas de bachillerato muy similares, fijaos. Pero si os dais cuenta, como he utilizado el método Varimax, si os miráis ahora el análisis de componentes principales que hacíamos en el caso de las asignaturas de bachillerato, había un poco más de suciedad. Aquí queda un poco más limpio porque los coeficientes de lengua, de inglés, de filosofía, de historia en este factor que sería el factor letras, ¿no? Son más grandes, ¿veis? Son más grandes, y por lo tanto hacen más pequeños a estos coeficientes de matemáticas, de física, que prácticamente es cero, como podéis ver, de química, que prácticamente es cero, e incluso educación física, que aunque no es casi cero, ni mucho menos, ¿no? Pero está bastante más alejado que en el caso del análisis de componentes principales, donde aquellos coeficientes eran, no me acuerdo exactamente, pero eran 0,40 y pico o 0,50. Aquí lo hemos doblado prácticamente. Por lo tanto, hemos creado más distancia entre los coeficientes con valor respecto a los coeficientes que no hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los factores. Y esto hace más limpio la interpretación, hace más limpia la interpretación. Estas comunalidades, como podéis ver de nuevo, aquí y esto tiene sentido con aquello que os decía, que y aquí pasa también, que fijaos que la primera componente pesan las letras, en la segunda, el primer factor, pesan las letras, en el segundo factor, porque no es un análisis de componentes principales, porque he aplicado un Varimax, y el método de extracción ahora no sé cuál he utilizado aquí, pero en todo caso he utilizado un método de rotación, por lo tanto no es un análisis de componentes principales, que hemos dicho que en el análisis de componentes principales no existe nunca una rotación. Y por lo tanto, pero fijaos que en la segunda factor son las ciencias lo que pesan. Y de nuevo se ha minimizado, se ha hecho muy pequeño los coeficientes de filosofía, de inglés, de lengua, ¿veis? Y educación física queda aquí pululando, que no entra ni en una ni en otra. Por lo tanto, estos dos factores, si yo elijo estos dos factores, hago un análisis con dos factores, con estos únicos dos factores, evidentemente la comunalidad de educación física es muy baja. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estoy explicando muy bien la lengua, las matemáticas, la física, el inglés, la filosofía, la historia, la química con estos dos factores elegidos, porque tengo comunalidades muy grandes. Cada una de estas variables originales se puede explicar muy bien con la F1 y la F2, el primer factor y el segundo factor, y la unicidad queda relativamente pequeña. En cambio, la educación física no. La educación física necesitaríamos un tercer factor, lo que complicaría la cosa porque tendría que crear un tercer eje y evidentemente ya no lo introduzco y me quedo que la educación física no queda explicada en este análisis, pero tampoco no quedaba en el análisis de componentes principales. Y aquí me interesa mucho que veáis que en realidad, si ahora comparamos el análisis hecho con las componentes y con el factorial, o con la factorial, perdón, y las componentes, los puntos quedan en una posición muy similar. Si os dais cuenta, los colorcitos están... O sea, de alguna manera la interpretación sigue siendo la misma. En el factorial pues tenemos aquí los buenos en letras, los malos en letras, los buenos en ciencias arriba, los malos en ciencias abajo, y por lo tanto aquí arriba tenemos los buenos en todo, los malos en todo en esta esquina, los buenos en letras y malos en ciencias aquí, los buenos en ciencias y malos en letras aquí, y en medio pues los que van tranqueando como pueden en todas las materias.
excepto educación física, que no queda explicado por este análisis. ¿De acuerdo? Bueno, pues repito, seguramente utilizaréis muchas más veces el análisis de componentes que el análisis factorial por esa peculiaridad. Pero bueno, a lo mejor os embarcáis en esta dificultad del factorial y os animo porque tampoco no es tan tremendo, ¿eh? Es cuestión de ir probando, ensayando con esta opcionalidad en estos dos momentos diferentes. Momento de extracción de los factores, de qué manera, que hay diferentes, y si hay o no rotación, y si la hay, qué rotación aplicamos. Que hay diferentes tipos de rotación. Yo os he explicado una, el Varimax, pero hay otras. Y entonces, si os metéis, tendréis que buscar más bibliografía que os explique un poco las diferentes formas de rotación. ¿De acuerdo? Muchas gracias.